Auspician Minería en Positivo. Capemisa, Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Express Telecomunicaciones. REMSA, Recursos Energéticos y Mineros de Salta. DM NOA, Indumentaria de Trabajo. Control Andina, Servicios Mineros y Módulos. Wichi Toledo, conocemos la puna. Kaizen Group, Gestión de Activos y Mejora Continua. Ambiental Argentina, Ingeniería y Gestión Ambiental. FM del Solar 107.3. Estamos en tu misma sintonía. Obras de conectividad vial en el área metropolitana. 2 nuevos puentes sobre el río Vaqueros. Duplicación de calzadas. 4 kilómetros de autopistas desde el Quirquincho hasta el río Ubierna. Rotondas para facilitar las conexiones con la infraestructura vial existente. Alcantarillas y terraplenes. Cantero central. Iluminación LED. Refuncionalización del antiguo puente para ciclovía y uso peatonal. Seguimos trabajando en mayor seguridad vial para los salteños. Gobierno de Salta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Minería en Positivo. Siempre es un placer volver a encontrarnos en este espacio semana tras semana para hablar de temas vinculados a la industria minera en la provincia, en la región, en el país y, por qué no, también en el mundo. Y como siempre voy a saludar a mi compañero de tareas, José de Castro Alem, que además está de cumpleaños en el día de hoy. José, ¿cómo te va? Felicidades. Día 3 de septiembre, cumpleaños. Sí. Ya no se cuentan los años, vos sabés, Agustín, pero bienvenidos a todos a Minería en Positivo. ¿Cómo? Sí, sos bueno, joven. puede ser. Podemos contar ya en eras geológicas, si querés. Ya que estamos hablando de minería. Ya que hablamos de minería, de geología, está bien. Claro, Ya no festejás el cumpleaños, sino que lo conmemorás. Claro, ya conmemoramos el natalicio. El natalicio, tal cual. Bueno, felicidades, vamos a brindar con agua, ¿no? Por Dicen supuesto, que no hay por que supuesto. hacerlo, pero el agua es un recurso valioso. Fin de semana algo con algún contenido etílico tomaremos. El fin de semana. Claro, por supuesto. Está muy bien. Muy bien. Bueno, José, contanos novedades en estos últimos días, en estas últimas semanas, que valga la pena destacar para ir introduciéndonos a lo que es el programa, y ya enseguida vamos a contarles quién nos acompaña en la jornada de hoy. Vos sabés que, como siempre lo decimos, tratamos de mostrar la minería, los fundamentos de la minería, pero también la coyuntura, y me parece que lo coyuntural hoy justamente, me habían invitado para dar una charla, pero no pude ir, hay un congreso de litio en Santiago, en Chile, que... Bueno, varias veces hemos comentado, hemos tenido algunos invitados de Chile. El tema del litio en particular en Chile tiene otra perspectiva, otra forma de actuar, pero se está destrabando gran parte de las condicionantes legales que existían en Chile para la producción de litio, y eso hace que el congreso que había hoy es casi 5 veces más grande que el del año pasado. Había mucha gente ahí. Mira vos. ¿Te acuerdas de la presidenta de la Cámara Internacional del litio que comprometió su visita próximamente? Sí, ¿no? Me estaba mandando mensajes ahí. Así que eso es interesante, me parece que hay una perspectiva renovada con respecto al tema del litio, en particular en Chile, en la Argentina también. El precio se está acomodando y está viniendo una nueva oleada, vamos a decir. Mejora el panorama. Mejora alguito el panorama, así que hay más gente interesada de vuelta en el tema del litio. Ahora, ¿nos conviene a los argentinos, en particular al NOA, que se sume Chile con una producción de litio y que salga a competir al mercado? Pues, sabemos que la competencia siempre es competir, y Chile tiene un montón de posibilidades que son superadoras con respecto a Argentina en el tema, por ejemplo, infraestructura, en el tema de, qué sé yo, experiencia. Tienen esta traba legal que, si se destraba, bueno, cambia bastante el panorama, no solo el litio comparativamente en el caso nuestro, sino a nivel mundial, porque no están considerados muchos proyectos que hay hoy en Chile. Pero va a tomar tiempo, va a llevar 5 o 10 años. O sea, nosotros ya tenemos una minería bastante más madura en ese sentido. Porque pensaba en África, ¿no? Que también se incorpora al mercado del litio y es uno de los factores que hizo descender también el precio del producto a nivel internacional. Si lo hace Chile también, por eso digo, ¿nos conviene?
A ver, conveniencia es un tema medio extraño, pero digamos que sí, acá lo importante, independientemente de estar compitiendo específicamente con los otros y ver también lo que pasa en el exterior, tenemos que ver nosotros qué es lo que hacemos para poder mejorar esas etapas competitivas. Tenemos una ventaja que si se sigue pasando el tiempo, por supuesto lo vas perdiendo o se te va buscando otra, se te van poniendo competidores al lado. Pasó, como lo decíamos, con África, ¿no? Pasó con África. Así que esperemos que eso no sea en desmedro de la Argentina. Yo creo que nosotros ya tenemos suficientes proyectos como para hacer una minería madura del tema del litio. Después tenemos otras cosas para hacer, ya sabemos, el cobre, oro, muchísimas otras cosas más que deberíamos abrirlas y en algún momento las conversaremos. Y las conversamos en general. El uranio es otro tema. El uranio, tal cual. Hoy te mandé un artículo de el descubrimiento en reservas de litio de salmuera en la provincia de Chubut. Sí. ¿Qué tan cierto es o es solamente una expectativa? Sabemos que el cierto o no. Tenemos visita ilustre, mira, vino mi señora a verme. Ahí está, ¿cómo estás, Cristina? Sí, bienvenida. Sí. Tiene que sumarse un día de esto también al programa. Seguramente, ¿no? Seguramente se va a tener que sumar. No, pero lo que decíamos del tema de en particular, cuando uno, varias veces lo comentamos, las etapas que pasan en la minería pasan por la prospección, la definición de recursos, etcétera. En la prospección, donde el riesgo geológico es sumamente alto, suelen haber este tipo de noticias que son entusiasmantes. Sí. Pero desde el punto de vista geológico, la probabilidad de que haya algo competitivo en Chubut es bastante baja. Primer punto. Segundo punto, Chubut tiene un tema con la minería que es bastante más complejo, así que tomará tiempo. Lo que no quiere decir que aparezca una nota que muchas veces sobreentusiasma y trata de mover alguna otra necesidad. Yo lo veo muy lejano, digamos, o sea, comparativamente hace litio en Chubut, no sé, es un poco loco, digamos, comparativamente con lo que tenemos hoy en día acá, y falta muchísimo para que eso se convierta en una realidad. Pero dicho esto, de todas maneras, toda información geológica ya es un salto de valor, y no necesariamente puede ser litio, sino de acá, qué sé yo, 40 años. Sí, también encontraron algo de uranio, me parece, en estas prospecciones que toda la zona esa de Chubut, toda la zona de Gastres, que es el norte de Chubut, y el sur de Río Negro, es la zona por antonomasia de uranio. De uranio. Así que, y ahí estuvo Cerro Solo, Cerro Amarillo, o sea, hubieron varias producciones de uranio originalmente, que eran de la Comisión Nacional de Energía Atómica y que no siguieron. No estaban en marcha. Así que hoy hay una renovada interés por el uranio, por la energía nuclear, etcétera, ¿no? Bueno, José, y hablabas de infraestructura, la necesidad de que vayamos también preparándonos para lo que se viene, y en este sentido hoy hemos invitado a alguien que le entiende mucho de infraestructura vial, porque es el director de Vialidad Nacional en Salta, quien nos va a comentar acerca de las obras que están proyectadas, las que están en ejecución, las que están proyectadas, qué pasa con el presupuesto, qué pasa con la obra pública, qué pasa con los acuerdos que se hicieron entre provincia y nación para dar continuidad a obras que son claves, que forman parte además del corredor bioceánico, que también es muy importante no solo para la minería, sino para toda la producción del Cono Sur. Y además seguramente mostrará su visión de los desafíos que tenemos desde el sector minero para poder ayudar principalmente en todo lo que es la comunicación hacia la puna, ¿no? Claro. Todo lo que son las vías, la infraestructura que necesitamos en ese sentido. Claro, y no solamente esta idea de que sea el gobierno nacional o provincial el que banque las rutas, ¿no? Sino también la posibilidad de que los privados, y en esto entran las grandes empresas mineras, puedan aportar también y ver de qué manera se pueden beneficiar desde luego con la puesta a punto o el desarrollo de nueva infraestructura vial para el beneficio, por supuesto, de toda la zona. Ahí lo hablaremos, ¿no? Con él. Vamos a hablar con él, se trata de Federico Casas, ya lo vamos a saludar. Antes, vamos nuevamente con nuestros auspiciantes. Auspician Minería en Positivo. Capemisa, Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Express Telecomunicaciones. REMSA, Recursos Energéticos y Mineros de Salta. DM NOA, Indumentaria de Trabajo. Control Andina, Servicios Mineros y Módulos. Wichi Toledo, Conocemos la Puna. Kaizen Group, Gestión de Activos y Mejora Continua. Ambiental Argentina, Ingeniería y Gestión Ambiental. FM del Solar 107.3. Estamos en tu misma sintonía.
Obras de conectividad vial en el área metropolitana. 2 nuevos puentes sobre el río Vaqueros. Duplicación de calzadas. 4 kilómetros de autopistas desde el Quirquincho hasta el río Ubierna. Rotondas para facilitar las conexiones con la infraestructura vial existente. Alcantarillas y terraplenes. Cantero central. Iluminación LED. Refuncionalización del antiguo puente para ciclovía y uso peatonal. Seguimos trabajando en mayor seguridad vial para los salteños. Gobierno de Salta. Muy bien, agradecemos a todos nuestros auspiciantes, nuestros sponsors que nos dan la posibilidad de llegar a ustedes hace casi ya 2 años con este programa, y la bienvenida nuevamente a Remsa, que se ha sumado este mes después de un paréntesis. Bueno, está nuevamente con nosotros, así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Un saludo al presidente de Remsa, que prometió que iba a volver. Javier Volvió. Montero, sí, Javier. tal cual. Sí, y dicho esto, también están invitados otros sponsors que quieran sumarse, sin lugar a dudas, porque Claro que eso sí. es lo que necesitamos. ¿En qué programa estamos, Agustín? Este es el número 78 ya. 78. Dijimos que para el 80 íbamos a hacer una pequeña fiestita, Sí, y para el 100 la siempre gran y fiesta. cuando estés en Salta, porque si no voy a quedar yo de anfitrión solo. No es una cuestión tampoco. Vos querés que yo prepare el asado. Ya, bueno, La presentemos. última vez que hiciste un asado lo preparé yo, me acuerdo. Me acuerdo. Llegué de invitado y terminé de asador. Claro, Pero el es que verdad, mejor es come verdad. siempre es el asador. Así es. Bueno, vamos a saludar a Federico Casas, director en Salta de Vialidad Nacional. Fede, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. ¿Qué tal? Un gusto acompañar a Un Agustín. placer. Hola José, la verdad que un placer ¿Cómo andás? para mí estar acá compartiendo con ustedes. Igualmente. Bueno, Federico, la convocatoria para que charlemos en nuestro programa es amplia, evidentemente, ¿no? Son muchas las rutas que están en ejecución, que están mejorándose, que se están proyectando, y un poco que la minería viene empujando también, y junto con las comunidades, la necesidad de avanzar, ¿no? con estas obras. Sin duda la Ruta 51 es una de las rutas más importantes que tiene la nación en la provincia de Salta, y obviamente, ¿no?, el despegue y digamos el crecimiento que ha tenido la actividad minera contribuye muchísimo, sin lugar a dudas, sabiendo que toda ruta genera desarrollo, genera conectividad y genera también la aparición de nuevas actividades. Estoy convencido que en este proyecto en el que estamos trabajando desde la Nación, el presidente, el gobernador de la provincia de Salta, de poder cumplir un viejo sueño que ya tiene hace 40 años que yo vengo escuchando del Cicosur, del Sí, Norte Grande, de la época, sí. creo que el gobernador era Roberto Romero, se hablaba Desde ya allí, por lo menos. la conexión y la salida al Pacífico por el paso de Sico. Yo creo que hoy se han dado pasos muy, valga la redundancia, han dado pasos muy profundos y muy contundentes con provincia, con la nación, para poder alcanzar ese sueño de pavimentar desde San Antonio de los Cobres hasta el paso de Sico. Y estimo yo en los próximos 2 años y medio, ¿Sí? es muy probable que ya tengamos bastante avance al respecto. Ojalá podamos cubrir los 120 kilómetros, 150 kilómetros que separan estos dos puntos, pero en ese sentido venimos trabajando fuertemente. Lo que ya está listo, José, seguramente lo habrás leído también, es el control fronterizo, ¿no? De gendarmería, el control aduanero, porque si no hay que hacerlo en San Pedro. Exactamente, ¿no? Y es integrado, o sea, ahí va a estar integrado, claro. la gente de Chile en territorio argentino, pero también obviamente la gente de Argentina, ¿no? Ese control ya está trabajando, está funcionando. El paso de Sico permite el cruce hoy de transporte de carga, salvo casos especiales por cuestiones de turísticas, pero hoy todavía no está desarrollado en su amplitud, pero sí ya empezó a trabajar. Y bueno, y allí tenemos presente muy cerca muchos desarrollos, muchas empresas mineras, y bueno, y hasta ahí llega la Ruta 51, ¿no? En ese sentido, este sector de ruta tiene 5 tramos, que eso es importante que se sepa. Está dividido por zonas, ¿no? Desde San Antonio de los Cobres hasta Mirapoma, que son 20 kilómetros, y ahí empiezan el lugar quizás más complicado para el transporte, para la logística, que es la trepada hasta claro. Alto Chorrillos. Hoy una ruta con mucha curva, con mucha pendiente, con mucho riesgo. Luego el tercer tramo va desde la cima, desde Alto Chorrillos hasta Campo Amarillo, casi llegando a la Capato. Ese es el tramo 3. Y los 2 últimos tramos es ya la planicie de Puna, que va desde Olacapato prácticamente hasta el paso de Sico. ¿Dónde vamos a trabajar nosotros con Vialidad Nacional? Es justamente en los 2 lugares más complejos. La trepada Alto Chorrillos,
nosotros hemos aprobado el proyecto técnico después de casi 10 años que se viene trabajando. 10 años. Hace un mes, 2 meses atrás, acá desde el 5º Distrito de Salta, hemos firmado la disposición de aprobación del proyecto técnico. Un proyecto que tiene muchas bondades, sobre todo para la logística minera, porque va a permitir la circulación de vehículos de gran porte con una mejor seguridad. No va a seguir la traza actual, tiene una traza tampoco paralela, pero sí cercana, con radios de giro más amplios, con pendiente no más del 5%, con una velocidad directriz de casi 80 kilómetros por hora o 60, o sea, va a tener mucha fluidez ese tráfico y va a permitir la circulación de estos bitrenes, que son los camiones de gran porte que, bueno, agilizan y tienen mayor rendimiento para lo que es el traslado de los insumos o el traslado de lo producido por la minería. Así que la verdad que estamos muy contentos por esta aprobación y terminando, ¿no?, las gestiones administrativas y contractuales para, estimamos en el corto plazo, será un mes y medio, 2 meses, ya dar inicio a este tramo tan importante y tan esperado por todos, ¿no?, por los salteños, por la minería, por todos. Impresionante, Fede, porque te digo, estaba viendo, hay un amigo, que estábamos hablando justamente de Remsa, y el Diego San Miguel me mostraba un titular del diario El Tribuna en el año 72. Del año 72, que hablaba del Psicosur, de las rutas, 50 años, o sea, un poquito menos que mi edad, digamos. Pero bueno, en definitiva ya desde esa época se hablaba y siempre está eso, viste, dando vueltas. Y siempre me pregunto ese tramo de la subida de Alto Chorrillo, ¿cómo la resolvieron? Y voy a decir que ya tienen el proyecto completo. Está aprobado, tiene todas estas bondades, bueno, tiene cuestiones técnicas, pero para que se entienda, permite la circulación de vehículos de gran porte, las pendientes no más del 5%, es decir, sin duda va a ser muy competitivo, entendemos que va a dar mayor fluidez, va a bajar los costos de logística, sin duda, entonces va a impactar fuertemente en la economía minera específicamente y también entendemos que va a contribuir en un futuro quizás a mediano plazo al desarrollo turístico, ¿no? Porque puede ser que se utilice también para, bueno, pasar a la ciudad de Chile, tan visitada por salteños, por habitantes del norte del país, y además de tener Jama, que ya es un paso que existe, bueno, poder utilizar el paso de la provincia de Salta, ¿no? Y además del pavimento, ¿qué obras complementarias contempla la Ruta 51? Tiene pavimento, tiene alcantarillas, tiene una serie de obras hidráulicas, porque estamos en zona de alta montaña, donde a veces uno ve que hay mucha aridez, pero cuando llega la lluvia, llueve y la mínima precipitación genera realmente daños en la ruta, en la transitabilidad, se cortan los caminos, entonces tienen un estudio hidráulico de manera de conducir de la mejor manera y de ir resolviendo estas cuestiones, minimizando el impacto que tengan. Obviamente hay fenómenos naturales que exigen también tareas de mantenimiento, tareas de conservación, pero entendemos que con esta nueva traza se va a avanzar muchísimo, lo que es el tramo 2, que es la subida. Sí. Inmediatamente nuestra idea es arrancar o continuar con el tramo 3, que es justamente el sector de bajada, y esos son los 2 lugares en los cuales Vialidad Nacional, con fondos nacionales, con fondos que asiste la Presidencia de la Nación, vamos a trabajar en los próximos 2 años. Y paralelamente, esto también hay que destacar, hay un convenio que hemos firmado con el gobernador de la provincia, por el cual la provincia va a asumir la ejecución del primer tramo, que es la salida de San Antonio de los Cobres hasta Minapoma, y los 2 últimos, que es la llegada hasta el Paso de Sico. Entonces, y sé que ya están trabajando nosotros hemos facilitado toda la documentación técnica que teníamos, estamos en contacto permanente con Vialidad de Salta, con el ministro Sergio Camacho, bueno, con el mismo gobernador Gustavo Sáenz, interactuando, pasando información, y así que entiendo que ellos van a avanzar rápidamente también con el armado de los pliegos, el llamado a licitación. Vamos a hacer un trabajo en conjunto, tanto para la aprobación del proyecto como después para el contralor de las tareas que allí se lleven adelante, porque son rutas nacionales, así que seguramente vamos a articular alguna tarea en conjunto. Pero bueno, en definitiva, estamos muy contentos y somos optimistas que en un mediano plazo, 2 años y medio, bueno, ya los salteños podamos contar con esta zona de la Puna, con una matriz totalmente distinta y con
con toda la ruta pavimentada. Yo creo que es un hito tremendo para la provincia, Claro. por supuesto para toda la historia que tenemos, ¿no? Como provincia y para nuestra interconexión con el Pacífico, que además entiendo, y eso corregime si es así o no, en el tema del corredor bioceánico, el paso de Sico, así en esas condiciones, toma una ventaja competitiva con respecto al paso de Jama, entiendo, ¿no? Sin desmerecer a nuestros vecinos jujeños, pero también digo, porque independientemente del tema minero, supuestamente todo el tránsito que vendrá de Sao Paulo a Antofagasta o Iquique, o de Iquique para Sao Paulo, pasaría por ahí, digamos, prioritario. Exactamente, creo que obviamente, primero es importante pensar como sistema, ¿no? Hoy tenemos el paso de Jama, el hecho de que mañana tengamos el paso de Sico en estas condiciones va a permitir que uno pueda optar por cualquiera de las dos opciones, sabiendo, y los que hemos visitado La Puna conocemos que muchas veces hay cuestiones climáticas, cuestiones naturales que afectan y que es bueno tener alternativas. Gracias. Pero sin duda, José, y en ese sentido coincido con lo que comentas, vamos a tener una ventaja competitiva por estas bondades geométricas que les estoy comentando. Radio de giro que permitan la circulación de trenes. Hoy la cuesta del Lipam, que es la ruta 52 de Jujuy, no lo tiene, nosotros lo tendríamos. Pendientes mínimas, mucha mayor seguridad vial. Sumarle también el trabajo que venimos haciendo con los agentes de Vialidad Nacional en el tramo bajo, desde Campo Quijano hasta San Antonio de los Cobres, que si bien hay algunos sectores en los cuales hemos sufrido, el pasado 5 de marzo nos llevó el río, tuvo una creciente muy fuerte el río Toro y tuvimos 4 lugares con colapsos. Hemos recuperado ese tramo de ruta, hemos trabajado todo este invierno y seguimos trabajando para recuperar las banquinas, darle mayor visibilidad. Ahora vamos a comenzar con una tarea de repavimentación en algunos sectores. Esperamos que en fines de septiembre, octubre, hasta antes que lleguen las lluvias podamos hacerlo, porque son 2-3 kilómetros los que hay que retocar. Y bueno, creo que teniendo esa ruta en condiciones como hoy la tenemos y la ruta 51 alta pavimentada, bueno, va a ser un lugar que seguramente las empresas de logísticas y todo lo que es el transporte va a primar por sobre las otras opciones, ¿no? ¿Qué hay de la 51 baja? La parte baja de la 51, porque se está haciendo el bypass y va muy adelantado en la zona de Quijano para el tránsito pesado. Bueno, ¿cómo interviene Vialidad Nacional allí? Ahí trabajamos, si bien es una obra cuya responsabilidad es de la provincia, la Ruta 27, siempre venimos trabajando en conjunto y es otro valor agregado que va a tener esta traza para lo que es el transporte, ¿no? Porque el hecho de no tocar ciudades o de evitar la circulación por localidades con muchos habitantes le da también mayor seguridad y mayor tranquilidad, ¿no?, a las empresas de transporte. Así que este bypass que está haciendo la provincia en esa zona ya están trabajando. Entiendo que en este convenio o en este financiamiento que ha conseguido el gobernador de la provincia está incluido la terminación de ese bypass, como está incluido el tramo 1 que hablábamos recién, allá entre San Antonio, Los Cobres y Mina Poma. Está incluido también las tareas allá, hablando del corredor bioceánico, en el ingreso desde Paraguay, en Pozo Hondo, paraguayo, y Misión La Paz, Argentina, Salta, la terminación de 24 kilómetros de la ruta provincial 54. O sea que la idea es, vamos a intervenir nosotros desde Vialidad Nacional en la 34 Norte, que hoy tiene un estado, y hay que reconocerlo, colapsado, que necesita, si bien estamos llevando adelante tareas de conservación preliminares, de bacheo, y esto es una gestión que vamos a hacer con las autoridades de Casa Central. Hay que hacer una inversión fuerte el año que viene allí, porque por la 34, es decir, desde Aguaray, Mosconi, Tartagal, Pichanal, toda la provincia de Jujuy hasta llegar a Güemes, va a haber una circulación importante que tiene que ver con el corredor bioceánico y también tiene que ver con la salida al Pacífico. Así que, bueno, son todos los desafíos en los cuales venimos trabajando y siempre hoy realmente haciendo hincapié en la Ruta 51. Ahora, todos los desafíos de los que comentas, que son todos de infraestructura y de cuestiones específicamente, digamos, estratégicas, se deben sumar a otros desafíos desde el punto de vista político y financiero, ¿no? Porque hasta hubo la potencialidad de que Vialidad Nacional no exista. ¿Cómo está ese tema? Bueno, es un factor que realmente, si bien el decreto 461 que dictó
el presidente de la Nación establecía por un lado la disolución de varios organismos, entre ellos Vialidad Nacional, también el mismo decreto en uno de sus artículos, el último, establecía que hasta tanto no se creen las nuevas estructuras que reemplacen a las funciones, sobre las funcionalidades que persistían. Por lo tanto, y no hay que desconocer, ha generado mucha incertidumbre en la familia de los empleados, en los proveedores, en los contratistas, porque bueno, ¿a dónde vamos ahora? Hemos podido, al menos yo hablo por Salta, hemos podido continuar trabajando, y más aún luego de que hace 2 semanas atrás el Senado de la Nación derogó finalmente ese decreto, confirmando entonces que el organismo Vialidad Nacional y los otros organismos afectados van a continuar con sus funciones. Así que hoy hemos sorteado esa situación y obviamente ha generado también un impulso que bueno, ¿no? Yo destaco a toda la familia de los empleados y los agentes viales, 180 familias que son las que trabajan acá en Salta, distribuidas en los 5 campamentos, Pichanal, Quebrachal, Cafayate, Los Andes, en San Antonio de los Cobres y acá en Salta Capital, y que siempre han estado en las tareas que les competen, ¿no? El mantenimiento y la conservación, atender urgencia. Acá estamos hablando del rubro minero, y hay que destacar que más allá de las cuestiones de seguros y de otras reglamentaciones, cuando sucede un inconveniente, sea por la lluvia, sea por la nieve, sea por lo que fuere, los primeros que llegan siempre son los agentes de Vialidad Nacional y son los que asisten a distintas empresas o a transeúntes o a vehículos particulares. Así que yo eso quiero destacar, y que a pesar de esta situación que ha generado incertidumbre, hoy estamos mucho más comprometidos y trabajando con las ganas de siempre. El otro aspecto que destacaba José es el financiamiento. Se las tienen que ingeniar también con esto de la decisión de Nación de no enviar tantos fondos discrecionales como antes a las provincias, sino de que también se le dé participación al sector público, al privado, perdón, y hacer, bueno, una mixtura de ambos para nuevos proyectos, ¿no? De aquí en adelante. Fundamental lo que mencionas, Agustín, y yo también, así como destaco el compromiso de los empleados viales, quiero destacar la permanente ayuda que recibimos y siempre el contacto con la Cámara Minera, con la Cámara de Proveedores Mineros o con alguna minera en particular, no quiero nombrar porque me voy a olvidar de alguna, pero la verdad, y sobre todo voy a hablar de un caso muy concreto y objetivo. Ha sido el 5 de marzo de este año, cuando fue la crecida del río Toro, y tuvimos 4 cortes en 4 lugares distintos. Reventaron las defensas, se cayó la ruta, quedamos totalmente aislados. En 48 horas teníamos reactivada la ruta, primero para el transporte menor, que eran las camionetas y vehículos que podían llevar alimentos a los vecinos que habían quedado aislados, alimentos y demás necesidades, y a las 72 horas ya podían circular los camiones, y ahí trabajamos desde Vialidad Nacional, trabajó Vialidad de la provincia y también trabajó los privados, muchos con contribuciones de combustible, de horas máquina, todo bajo la coordinación de nosotros, pero siempre muy predispuesto. Y creo que ese es el camino, ¿no? El camino de la participación pública-privada es lo que el gobierno nacional ha venido a instalar, y en ese sentido hay que ir fortaleciéndolo. Son herramientas nuevas que quizás no estamos acostumbrados, pero a veces por necesidad, como nos pasó el 5 de marzo, o quizás también en charlas estratégicas que ya estamos teniendo con algunos empresarios, con algunas mineras. Por ejemplo, todo el último tramo de la 51 que está por Salar del Rincón, hemos hecho un convenio con una minera, Río Tinto, que es la que está ahí, y con ellos estamos llevando adelante una tarea en conjunto de mantenimiento. Creo que eso es lo que hay que empezar a, más allá de los hechos aislados que estoy comentando, hay que ya hay que avanzar un escalón más, darle una forma más estratégica, y bueno, y pensar que si bien el Estado Nacional o el Estado Provincial va a invertir, bueno, después viene una tarea importante como es el mantenimiento, y seguramente ahí tenemos que sentarnos en una mesa y ver con estas nuevas herramientas financieras y nuevas herramientas tecnológicas cómo podemos llevar adelante eso trabajando en conjunto. Sí. Siguiendo esa misma línea, yo no sé si hay otro tipo de pensamiento con respecto a, por ejemplo, considerar el tema de colocar peajes, trabajar de algún tipo de algún otro formato un poco más
saliéndonos de la caja, digamos, de pensar fuera de la caja para poder financiar y para poder darle realidad, ¿no?, a la infraestructura que se necesita. Y digo, no solo en la 51, ¿no?, también pienso el tramo que va de, no sé, de Metán a Rosario de la Frontera. Bueno, hay un sistema de redes concesionadas que ya la nación, de los 40.000 kilómetros que tiene rutas nacionales el país, 9.000 van a quedar bajo el régimen de redes concesionadas que se están licitando por etapas. Salta tiene el tramo que va por Ruta 9 entrando por La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán, hasta Güemes, hasta el Río Las Pavas, y hemos incorporado el acceso a la ciudad de Salta, que oportunamente lo tuvo en el gobierno del 2013, el gobierno provincial de ese momento decidió desistir de ese sistema, pasó a manos de Vialidad de la provincia, y bueno, y hay que decir que no fue una decisión feliz, porque todos sabemos el estado que hoy tiene, y necesita, y más allá del esfuerzo que le pone Vialidad de la provincia, son tareas muy específicas. Hay un alto volumen de tránsito, ahí estamos hablando casi de 15.000, 16.000 vehículos por día, entonces realmente el hecho de poder incorporar ese tramo a estas redes concesionadas que está licitando a la nación va a cambiar seguramente la presentación en esa zona. Pero además de eso, en Salta estamos hablando de 250 kilómetros. Nos quedan casi 1.600, porque son como 1.900 los kilómetros que tenemos acá en la provincia, de rutas nacionales. Así que 1.900 kilómetros, atravesamos 21 departamentos, es decir, solamente Santa Victoria Oeste, Iruya y Huachipas son los únicos departamentos que no tocan ruta nacional. Todo el resto están de alguna manera atravesados por rutas nacionales acá en la provincia de Salta. Así que seguramente esta figura hay que analizarla, se plantearían por iniciativas privadas, se harán consorcios de caminos, bueno, ya hay que empezar a trabajar y a pensarlo, y seguramente en algunos sectores que son más productivos, con mayor razón, el norte con la cuestión de producción agrícola o producción ganadera, la 51 con la producción minera, alguna ruta escénica o turística, bueno, son cuestiones que habrá que ir analizando y ya pensando y en el corto y mediano plazo, ¿no? Y hablaste puntualmente del tramo entre Rosario de la Frontera y Metán, conocido como la Ruta de la Muerte, pero que además ha tenido muchos inconvenientes y ha traído muchos dolores de cabeza a los vecinos que circulan asiduamente por allí, por la peligrosidad, por las obras inconclusas. Ustedes han tomado el toro por las astas, ¿no? Hemos comenzado la obra hace 3-4 meses, ahora estamos con un parate que tiene que ver con encontrar la infraestructura existente, porque hemos descubierto que los planos que nos habían facilitado los distintos organismos de fibra óptica, de gas, y toda la red que pasa por allí, a veces hay diferencias en el terreno, entonces no queremos, imagínense que una máquina rompe una red y quedamos comunicados todo el norte, es complicado, entonces estamos haciendo un trabajo más fino, que ahora en septiembre ya volvemos a retomar el ritmo que esperamos, y que seguramente en los próximos 3 años, que es el plazo de obra, esa autopista que va a unir Rosario de la Frontera con Metán, bueno, ya esté terminada, va a tener una doble calzada, es decir, esa es la pregunta, ¿es doble calzada? Es doble calzada, paralela a la casa. Exactamente, se hace una doble calzada paralela a la actual, entonces lo que hoy es 1+1, es decir, una mano de ida y una de vuelta, la existente actual nos va a conducir hacia el sur de la provincia, es la que nos va a llevar desde Salta hacia Rosario de la Frontera, y estamos construyendo las 2 manos que van a venir desde Rosario hacia el norte, así que es una obra la más importante que va a hacer Nación en la provincia de Salta, casi 100.000 millones de pesos de inversión, 100 millones de dólares, para que tengamos una idea, es importante, así que bueno, en los próximos 3 años vamos a ver esos avances. Bueno, creo que tenemos que irnos a una pausa, ¿no? Porque lo hicimos. ¿Cómo pasa de rápido? Lo hicimos conversar mucho. Lo hacemos respirar un poco también, a descansar. Vamos a compartir la pausa entonces y enseguida continuamos con más Minería en Positivo. Auspician Minería en Positivo. Capemisa, Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta. Gobierno de la Provincia de Salta. Express Telecomunicaciones. REMSA, Recursos Energéticos y Mineros de Salta. DM NOA, Indumentaria de Trabajo. Control Andina, Servicios Mineros y Módulos. Wichi Toledo, conocemos la puna.
Raizen Group. Gestión de activos y mejora continua. Ambiental Argentina. Ingeniería y gestión ambiental. FM del Solar 107.3. Estamos en tu misma sintonía. Obras de conectividad vial en el área metropolitana. 2 nuevos puentes sobre el río Vaqueros. Duplicación de calzadas. 4 kilómetros de autopistas desde el Quirquincho hasta el río Ubierna. Rotondas para facilitar las conexiones con la infraestructura vial existente. Alcantarillas y terraplenes. Cantero central. Iluminación LED. Refuncionalización del antiguo puente para ciclovía y uso peatonal. Seguimos trabajando en mayor seguridad vial para los salteños. Gobierno de Salta. Continuamos en Minería en Positivo. Gracias a nuestros auspiciantes una vez más por acompañarnos en el programa todas las semanas. Estamos con Federico Casas, director en Salta de Vialidad Nacional, charlando acerca de las distintas obras de infraestructura vial que hay en la provincia y los proyectos a futuro también. Y recién, Federico, veíamos y comentábamos mientras tanto la publicidad del gobierno de la provincia respecto del puente de Vaqueros y toda la obra, ¿no?, en la costanera que va a unir junto al puente actual de Vaqueros, que va a quedar de manera peatonal y para bicicletas, con el puente Ubierna, ¿no? Contarnos un poco más de esa obra, porque me sorprendió el otro día, declaraciones tuyas, que decías a fin de año ya va a estar el puente, el primero. Ese es el objetivo, ¿no? Ajá. Una obra que también es muy importante para la provincia, para la ciudad de Salta, para las localidades de Vaquero y La Caldera, que son, entiendo yo, las localidades que más crecimiento demográfico han tenido en los últimos 10 años, ¿no? Demográfico en cuanto a habitantes, actividad comercial. Realmente es impresionante la cantidad de vehículos que van allí los fines de semana, y en verano, Sí. bueno, todos sabemos el colapso que tienen esa ruta. Entonces, este proyecto, que también forma parte de las obras convenidas entre la Presidencia de la Nación y el gobernador de la provincia, hemos comenzado en abril las primeras tareas, y la verdad que venimos a muy buen ritmo. El plan de trabajo se incluye que a fin de año tengamos el primero de los nuevos puentes construidos. Hoy estuve visitando la obra. Vamos 11 pilotes de 17, así que en este mes terminamos todo lo que es la fundación, que es lo que queremos hacer más rápido para evitar que cuando llegue el río, claro, ahora está seco casi, ¿no? Por eso aprovechamos Así que claro, esta época de estiaje. Hemos comenzado ya a hormigonar las vigas al costado sobre el tramo que va desde el Quirquincho hasta el río Vaqueros. Ahí se puede ver, son 24 vigas que van a sostener al tablero de la calzada, así que si seguimos a este ritmo vamos a cumplir el objetivo de llegar a fin de año con el primer puente habilitado, que obviamente ya va a generar un descongestionamiento del tránsito. Paralelamente estamos trabajando en la zona de camino entre el Quirquincho y el río, y a su vez desde el Vaqueros toda la costanera hasta llegar al puente Ubierna, como indicaba, son 4 kilómetros. Están haciendo los movimientos de suelos, hay otros equipos trabajando. Hicieron volar el camping, ¿no? Por ejemplo, sí, se lo van a reubicar. Forma para sí reubica. Si eso ya está el intendente Daniel Moreno trabajando en ese tema. Hemos obtenido mucha colaboración también de muchos terrenos privados que se han visto afectados por la ley de utilidad pública para poder avanzar con esta obra. También hemos ido cambiando, ¿no? Cuando a mí me tocó asumir en septiembre, agosto del año pasado, había mucha resistencia. Hoy hemos tenido el avenimiento de todos los vecinos, porque bueno, ven el movimiento, claro, ven las máquinas, y genera un cambio, ¿no?, en la percepción, seguro, claro, y en el humor. Así que la verdad que estamos muy contentos con este avance, una obra que tiene 2 años de plazo. Este año queremos terminar el primer puente, el año que viene hacer el segundo, y ese movimiento que va a ser trasladar el puente actual aguas abajo para que cumpla el rol de puente peatonal, puente para ciclistas o vehículos de menor porte. La idea es que siga en formato de autopista 2+2, es decir, 2 calzadas en un sentido, 2 calzadas en otra, así que seguramente va a impactar mucho en la fluidez del tránsito para las personas que quieran ir los fines de semana hacia Vaquero o hacia La Caldera también. Claro. el valor del lugar también cambia totalmente. Sí, ¿no? sí, lo valoriza totalmente. Es muy interesante lo de la utilidad pública, porque muchas veces el tema de la percepción, creo que pasó sí para la salida de justamente lo que estábamos hablando de Quijano hacia la ruta 51,
que tiene que haber una voluntad, digamos, del vecino a interpretar que cómo funcionan este tipo de cosas, ¿no? Si no se entiende, es difícil después generar infraestructura nueva. A ver, el Estado puede actuar judicialmente, hay mecanismos, pero creo que la mejor manera es los convenios, el consenso, obviamente, hay que abonar lo que corresponda por el uso de la fracción del terreno, eso viene el Tribunal de Tasaciones, hay todo un procedimiento ya establecido por la ley vigente, pero más allá de las cuestiones judiciales siempre es bueno convenir. Entonces, y en ese sentido yo destaco a los vecinos de Vaqueros que el 100% no ha tenido inconvenientes y así que eso nos ha permitido ya poder avanzar con todas las tareas, ¿no? Federico, y vuelvo pensando, ¿no?, ya de vuelta en la minería, otro de los grandes desafíos que tenemos, además de la Ruta 51, que me interesaría saber cuál es el presupuesto que cuesta este trabajito, digamos, que lleva años ya que lo tenemos dando vuelta. También está el tema de Güemes, digamos, como un nodo logístico, y estabas diciendo, bueno, de todo lo que es la entrada, pero también todo el cruce de Güemes viniendo desde el norte, que es también un tema, ¿no?, que es bastante complejo y si uno quiere un nodo logístico, sobre todo pensando en la minería, pero como en otras cosas más, se complica bastante el movimiento ahí. ¿Hay algún tipo de trabajo ahí? Bueno, ahí hay que empezar a analizar y sacar del cajón de los recuerdos un proyecto que en su momento lo trabajó Vialidad Nacional, que es una variante, de manera de que todo el ingreso a la ciudad de Güemes sea mucho más liviano. Hoy a veces se complica igual o peor que acá en lo que estamos hablando de Vaquero. A mí me ha tocado personalmente venir un día de semana de Orán, de recorrer algunas obras que estábamos haciendo allí y estar 45 minutos para poder llegar al semáforo, o sea, casi una hora para hacer el cruce en la ciudad de Güemes, más allá de la incomodidad, la inseguridad que le genera a los güemenses que quieren cruzar de un lado al otro de la ciudad, los chicos de las escuelas, los hospitales, y si hay un accidentado o una urgencia, o sea, es un tema muy muy complejo. Entonces creo que hay que volver a tocar, analizar la posibilidad de hacer esa variante que iba siguiendo más o menos la ruta número 12, la provincial 12, que es tocar Camposanto, va por atrás, a Camposanto, El Bordo y sale a Cobos. Claro. Entonces, aquellas personas que quieran venir a Salta directamente van por allí y todo el transporte que va a ir al nodo logístico o el que viene de la 51, porque ya hay ahí en el parque industrial de Güemes hay 2 o 3 empresas mineras que ya tienen sus plantas, ya están recibiendo productos. Entonces, circunscribir esa zona al transporte pesado y al güemense específicamente, eso va a aliviar muchísimo y creo que es algo que ahora que la provincia está haciendo un esfuerzo importante en la Ruta 68 de hacer una traza paralela a la actual que permita mayor circulación, una circulación más rápida hasta el Carril o hasta casi Chicuana, creo que el mismo criterio tenemos que pensar para Güemes, y así que es un desafío que bueno, seguramente el año que viene empezaremos a trabajar, o pensar también en una ampliación de la calzada, pero me parece que por el volumen de tránsito que nosotros ya hemos observado y el crecimiento que va a tener y la proyección por el corredor bioceánico, por el crecimiento de la actividad minera, indefectiblemente me parece que hay que volver a trabajar sobre esta variante que en algún momento se pensó. ¿Esta es la 11, decías? Ruta provincial 12. 12, porque está la 11 que nace en el Gallinato y que también pasa por Betania, por Camposanto, claro, llega a Güemes. Llega a Güemes. Esa es una ruta que va de oeste a este o de este a oeste, que va como paralela a la 9. La 12 va de norte a sur. Ajá, claro. Viene desde como en dirección desde Jujuy hacia... Por Monterrico, por esa zona. No, sale desde Salta. Hay un sector que uno viene pasando Pampa Blanca, entrando después del río de las Pavas, incluso en lugar de continuar por la ruta 34 tiene un desvío hacia la derecha por una ruta provincial 12 que es la que lleva directamente a Camposanto. Claro. Entonces, la traza es más o menos sigue esta línea, ir sin tocar Güemes, obviamente, conectándolo, y justo la conexión es a través de la ruta 11, esta que viene del Gallinato, se hace tenía un distribuidor y desde ahí... Es una pena, ¿no?, que no se la aproveche más a la ruta 11. Bueno, en este caso, la variante prevé utilizarla. Esto me lleva a preguntarte por la 9, en la zona norte, nuestra vinculación justamente desde La Caldera hasta Jujuy.
no se puede, me imagino por una cuestión geográfica, ampliar la traza, ¿no? A ensancharla. Y siempre hubo un proyecto que iba por arriba, por el otro lado. ¿Qué hay en respecto de eso? ¿La 9 en algún momento puede pasar a formar parte de la otra zona de la Caldera? Bueno, la ruta 9 es un camino de cornisa que tiene un ancho de 5,50. O sea, está totalmente fuera de norma. Tiene más de 50 años de antigüedad y obviamente ya dos vehículos de menor porte a veces tienen que pisar banquina para poder cruzar, ¿no? Eso, una calzada mínima, hoy estamos hablando de 7,30, 6,80 y esta tiene 5 metros en algunos partes. Entonces, para que se entienda la angostura que tiene esa calzada. Lo que estamos haciendo es ampliarle las banquinas, mejorarle que no tenga mucho descalzamiento, ver la erosión, hacer un fuerte desmalezado. Hoy venimos trabajando desde el límite con Jujuy en el Abra de Santa Laura hacia la zona del dique, porque sabemos que vienen también muchos peregrinos ahora por la época del Milagro, entonces con la ruta angosta y más los peregrinos caminando, esto va a ayudar a que puedan circular con mayor seguridad por las banquinas. Creo que esas son las tareas que hoy tenemos previstas, o esas son las tareas que tenemos previstas de ahora hasta en el corto plazo. Sí entiendo yo que hay que pensar también y volver a tocar ese viejo proyecto, que es el que une desde el puente Ubierna sin cruzar el río hacia la Caldera. Y llegar hasta la zona del dique. Por la otra margen, exactamente. Hay que tocarlo. Sale por el Durazno, la zona sur de la Caldera. Había un anteproyecto que creo yo que hay que volver a tocarlo. Estuve hablando con las autoridades del Copaipa de ese tema, a través de la fundación, a ver si podemos hacer un convenio y volver a reflotar ese proyecto. Es un anteproyecto muy preliminar lo que existe, que hay que transformarlo en ejecutivo y bueno, y de ahí empezar a buscar el financiamiento, sea a través internacional, sea a través de la provincia, sea a través de la nación, pero es algo que sin duda hay que empezar a... Por ahí estaba el camping de Copaipa, ¿no? También está el camping de Copaipa. Claro, sí, hoy estuve conversando con el fundador del camping de Copaipa, así que estaba por ese lado. Sí. Es una zona que, y además ha tenido desarrollos de loteos, que a veces no todos cumplen con la normativa, entonces realmente son esas situaciones que nos pasan, ¿no? En la 68 lo mismo, porque o en la 51 acá desde el aeropuerto hasta San Luis. Bueno. Ya es una avenida, digamos, si bien tremendo eso. Es una ruta nacional en los papeles, pero ya se comporta como una avenida porque es una cuestión urbana. Entonces, si uno quiere hacer cumplir la normativa de vialidad nacional es imposible. Entonces creo que hay que empezar a ver alternativas como el caso de la 9 y eso ya transformarlo en algo urbano y que se maneje según la normativa urbana. Sin lugar a dudas, los desafíos son muchos. Así es. Ahora, también me llama la atención de la nueva traza que decía de la ruta de los valles, la paralela, porque ese es un proyecto relativamente nuevo, entiendo yo, comparativamente con los otros que estabas mencionando, ¿no? Es más nuevo que los otros, claro, es mucho más reciente y creo que si bien Nación tenía un proyecto, provincia, que es la que se va a encargar de ejecutar la obra, hizo unas adecuaciones y como que es un proyecto totalmente nuevo y que tiene dos virtudes. Primero, la conexión rápida de la continuación de la circunvalación oeste que se hizo ya al principio de este siglo, en el año 2003, 2004, y la continuación hasta la zona del Carril, hasta la zona de Chicuana, pero además también tiene previsto un canal de guarda, que eso es lo que yo le valoro mucho. Porque ¿cuál es el problema que tiene la ruta 68 en el verano? Se inunda, porque más que ruta es un canal, porque toda la cuenca que viene desde Rosario de Lerma desagua en la ruta, es como si fuera un canal. Entonces, por más que se hagan todas las obras, por más que nosotros estamos en la curva de Sumalao haciendo nuevas alcantarillas, o estuvimos recién, hoy hablaba con la gente de la Merced muy contento porque hemos cambiado una alcantarilla urbana. Bueno, esto ayuda a mitigar, pero si no cortamos la cuenca con algún canal de guarda, vamos a tener complicaciones todos los veranos, y esto no hay que negarlo. Esta obra que está por comenzar la provincia va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque justamente va a cortar la cuenca, va a tener ese canal, va a captar el agua que viene de Rosario de Lerma, la va a derivar al río Rosario o al río Chicuana. Entonces toda la ruta 68 va a quedar con mucho menos volumen de agua y que lo va a poder conducir con mayor fluidez y vamos a tener un mejor tránsito, sobre todo en verano. Así que es una obra
muy esperada por todos los habitantes del Valle del Lerma. Y yo ahí te traigo otra que siempre la tengo en la cabeza como una potencialidad de que no sé qué trabajo habrá hecho. Es la entrada desde la ruta 51 con la ruta 40 hacia La Poma, que es que no sé si hoy en día está funcional o no. La terminamos de habilitar, José, hace una semana. No diga. La semana pasada estuve en la cima de la CAI, que es Cruce al Nevado de Acay. Sí. Es una ruta escénica fabulosa, fabulosa, recomendable. Hoy se puede circular en pickups, en camionetas, se puede pasar de San Antonio de los Cobres hasta La Poma. Qué bueno. Es un lugar, la verdad que fantástico, se llega a casi 5.000 metros de altura. Sí. Incluso hicimos algunos videos ahí nosotros, pusimos máquinas desde Vialidad Nacional, porque nos parece importante poder vincular todos los valles calchaquíes con la Puna, tanto para las cuestiones turísticas de San Antonio de los Cobres, porque San Antonio de los Cobres también, además del desarrollo minero, ya están trabajando la Cámara Turística de allí, en paseos, ya sea a las minas o también poder vincular al Valle Calchaquí o viceversa, los pequeños productores del lado de tuvimos al senador Guayar, que comentaba el programa tema anterior estuvo, el tema de traer la producción de los valles calchaquíes hacia San Antonio de los Cobres, así que la semana pasada justamente la pude recorrer, si bien faltan en algunos sectores que tenemos el río, en la zona del Saladillo, que es donde nace el río Calchaquí, que después lo vemos muy amplio en la zona de los valles, ahí es donde nace, al pie de la CAI. La verdad que ya se puede transitar y es una ruta que hay que mantenerla. Llega el verano y se complica mucho, pero la idea es que le pongamos más máquinas. Hoy tenemos máquinas trabajando en La Poma, en la zona de Cachi, Payogasta, y justamente tratando de mantenerla a esta conexión, ¿no? Fundamental entre La Poma y San Antonio de los Cobres. Si bien circulan pocos vehículos, tiene sus riesgos porque es un camino de montaña, pero bueno, creo que es importante vincular a los pobladores y a los pequeños productores, ¿no? La última, Federico, ya estamos llegando casi al cierre del programa. Te llevo más al plano político y a la relación entre la provincia y la nación, después de lo que ha sido un apoyo que entendía el gobernador Gustavo Sáenz debía darle al presidente a través del Congreso de la Nación para algunas modificaciones, algunos proyectos que finalmente se convirtieron en ley, y después una especie de desencanto por la falta de compromiso, y esto lo han señalado varios gobernadores del gobierno nacional con determinadas obras, giros, fondos, etcétera, etcétera. ¿Cómo está hoy la relación, cómo está hoy el vínculo y cómo lo palpás vos desde Vialidad? Bueno, yo creo que efectivamente ha sucedido eso, que uno lo ve y escucha a distintos gobernadores que en su momento apoyaron, los mismos senadores, senadores nacionales que han trabajado fuertemente para gestionar las cuestiones, las herramientas legislativas para el nuevo presidente, para el presidente Milei, cuando asumió su gobierno, y que evidentemente no han tenido la devolución o la reciprocidad que esperaban. Eso es evidente. En el caso de Salta, creo yo que hemos podido avanzar, quizás no en el tiempo que esperábamos también, porque hubo demoras, hubo cuestiones que tienen que ver con la administración, que tenían que ver con auditorías que se estaban haciendo, bueno, que todo nuevo gobierno usualmente lo hace cuando asume, pero creo yo que hay que agilizar esos trámites. Nosotros, si bien hemos puesto en marcha muchas obras como la que estábamos hablando, el Puente Vaquero, la 934, vamos a comenzar en la 51 en la Puna, hemos terminado en la ruta 50 el puente de egreso de la localidad de Irigoyen, esa es una obra que hemos terminado, estamos haciendo obras de mantenimiento en la 68 y en la 51, todavía faltan muchas de las obras convenidas y comprometidas, falta que intervengamos fuertemente en la ruta 16, falta que hagamos los 2 tramos de la ruta 51, falta que terminemos la ruta 40, así que yo creo que esos son los reclamos y las gestiones que está haciendo el gobernador de la provincia hacia Nación y bueno, el gobernador empujando desde la provincia, nosotros desde el organismo también en lo que nos compete. Bueno, siempre hay que ir a Buenos Aires a tocar las puertas, a pedir que se agilice la remisión de fondos. Yo creo que eso y en este momento estamos en época electoral, entonces medio que se complejiza este panorama, pero estoy convencido que después de octubre, cuando ya pase la contienda,
todo se va a poder, va a fluir mucho más rápido, y al menos esas son las conversaciones que estamos teniendo con la gente del Ministerio de Economía de la Nación, con la gente de Vialidad Nacional. Hablo de mi sector, ¿no? De la, claro, de lo que a mí me compete, y obviamente también con el gobernador de la provincia. Así que bueno, esperemos que esto, después de las elecciones, tengamos una mayor fluidez, mayor agilidad en cuanto a la remisión y a la finalización de todos estos trámites, ¿no? Buenísimo, Federico, te agradecemos muchísimo por la visita, ha sido muy muy abierto, y la verdad que yo me voy con una sensación optimista, te digo, ¿no? Porque hace un poco tiempo no se veía tan claro, digamos, el tema, sobre todo de infraestructura, y ahora tenemos cosas bien concretas, así que muy agradecido por la visita. Por favor, José. Y puedes venir todas las veces que quieras y te vamos a traer nuevamente. Y lo vamos a invitar. Gracias por A haber disposición, venido, a ustedes, Federico, muchas gracias a ustedes. Muchísimas Que gracias. vamos a recorrer la ruta 51, Claro. y también vamos a recorrer la 40 hacia La Poma. Hacia la Hermoso, Poma. Muy recomendable. hermoso tramo, Sí, sí, seguro, muy recomendable, seguro sí, que sí. sí. Vamos a estar por allí visitando y tomando registro. Así José, es. que termines bien tu día. Feliz Bueno, cumpleaños muchísimas gracias, nuevamente. Agustín. Me imagino que le invitas a comer o te invita No Cristina. sé, ella me vino a buscar por alguna Vino a razón. buscar. Capaz que me quiero llevar La Poma ahora. Capaz que tiene alguna sorpresa Una buena para el sorpresa. cumpleaños. ¿eh? Sí, sí. Bueno, está bien. José, que la termines bien entonces. Y nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Chao. Chao. Gracias.